sobre todo causó, sobre todo pues, personas de bajos recursos y debido a la calidad de los hogares tratar el tema. Y vamos a tratar sobre todo de sufrió las personas afectadas y otros aspectos. Bueno, para comenzar un poco analizando de manera geográfica el huracán, este comenzó en la bahía de Campeche, en el Golfo de México, el día 5 de octubre. Las condiciones climáticas favorecieron la formación de este debido a las altas temperaturas del mar y a la trayectoria del viento. Por ello pasó de ser una simple tormenta tropical a un huracán en menos de 24 horas. Este avanzó y el día 9 de octubre llegó a Florida, concretamente a la costa oeste, y la zona más afectada fue Tampa Bay, como podéis ver ahí, donde hubo grandes daños forestales y grandes inundaciones históricas. Las personas de estas poblaciones tuvieron que evacuarse hacia el norte y hacia el interior de Florida. Florida ha estado marcada por diferentes huracanes a lo largo de la historia. Podemos ver en 1992 el huracán Andrew, que tuvo una destrucción total en Homestead y tuvo 1 millón de personas desplazadas. Bueno, estos son algunos ejemplos, pero ha habido más a lo largo de la historia. Por ejemplo, también el huracán Irma fue la mayor evacuación en los Estados Unidos, con más de 6 millones de personas desplazadas. Siguiendo con el huracán Ian, también tuvo 2,5 millones de desplazados. Y por último, el huracán Titan ha sido catalogado como uno con mayores pérdidas económicas y con alrededor de 1,2 millones de desplazados. Y bueno, aquí nos podemos preguntar por qué Florida ha sido tan vulnerable a los huracanes. Y bueno, esto se debe a, como he dicho antes, a las temperaturas del agua y a la trayectoria del viento, sobre todo en la zona atlántica. En cuanto a la política, el huracán Milton no solo fue un desastre natural, sino que también fue un acontecimiento político. Puso en evidencia las decisiones de gobierno, las prioridades económicas y las tensiones institucionales que agravan las consecuencias de este desastre natural. Tras el desastre se desencadenó una crisis política donde los gobiernos estatales y el federal se acusaron entre ellos de la falta de previsión, lentitud y favoritismo en la respuesta. Cuando sucedió este huracán, estaba Donald Trump como presidente del gobierno de Estados Unidos y durante su gestión en el gobierno suspendió la norma federal de gestión del riesgo de inundaciones, redujo también un 15% el presupuesto de la Agencia Meteorológica Nacional y despidió al 10% del personal especializado en la gestión de desastres. Todo esto debilitó la capacidad de la respuesta ante las emergencias y por ello aumentó la vulnerabilidad de millones de personas. En cuanto a las consecuencias hubo varias consecuencias como la migración forzosa, que se priorizó lo rentable, no lo necesario, y que se profundizaron las desigualdades. Por ejemplo, la ayuda federal tardó más de 2 meses en llegar y miles de familias permanecieron sin refugio estable durante varias semanas, y esta desigualdad en la recuperación derivó en migraciones forzosas, donde miles de personas perdieron sus viviendas y se vieron obligadas a desplazarse muchas veces sin el apoyo del gobierno que era necesario. También, en cuanto a que se utilizó lo rentable y no lo necesario, las autoridades y las empresas privadas priorizaron las infraestructuras estratégicas y rentables en cambio de favorecer a las personas más necesitadas y los barrios periféricos y las zonas rurales. También hubo migraciones internas porque en muchas áreas rurales se destruyeron totalmente y pues toda esta gente del campo tuvo que desplazarse a la ciudad.
Estos movimientos forzados generaron rupturas culturales y comunitarias, dado que las comunidades de origen perdieron sus redes tradicionales de apoyo y prácticas culturales, y en las ciudades que recibieron a la gente, la llegada masiva de desplazados alteró la composición social y se crearon nuevas formas de convivencia, tensiones sociales y procesos de exclusión. Vale, en cuanto al impacto económico, las disrupciones, en cuanto a las disrupciones en la cadena de suministro, hubo paralización en las carreteras, los puertos y las fábricas. Esto hizo que las fábricas no tuviesen, no pudiesen producir tanto como quisiesen, ¿vale? Entonces, también hubo una baja considerable en la productividad, ya que los suministros no llegaban a las fábricas, entonces no podían producir. En cuanto al empleo, hubo cierre de empresas y fábricas, lo que generó una caída en la producción. También las pequeñas empresas fueron las más vulnerables, ya que muchas de ellas no podían pagarse un seguro. Los sectores más afectados fueron el sector agrícola y el turismo. El sector agrícola porque todos los cultivos se perdieron, entonces no había una oferta de producto, de producto, y también se generó inflación con el precio de los productos agrícolas. Y en los sectores del turismo, ya que muchos hoteles, parques de atracciones y eso se perdieron, entonces disminuyó la llegada de muchos turistas. Y por último, los costos de reconstrucción fueron unos costos muy elevados. El gobierno y las compañías de seguros perdieron mucho dinero, ya que no tenían los suficientes fondos como para cubrir a todos los negocios. Y esta ha sido una la historia de Estados Unidos, con pérdidas de hasta 34.000 millones de dólares. Yo os voy a hablar sobre la voz de la gente. El huracán Milton fue un desastre natural que afectó a comunidades enteras, pero sobre todo a las personas más vulnerables de la sociedad, y es por ello que creemos imprescindible darle voz al sufrimiento de las víctimas. Dejando a un lado las humanas, hubo más de 100 desaparecidos y 500 personas resultaron heridas, por lo que creemos importante recalcar que Estados Unidos tiene una sanidad privada y muchas personas no pudieron recibir la ayuda. Estados Unidos ha destinado miles de dólares para mejorar el muro en la frontera con México y también para deportar a la población, evidencia sus intereses. Es muy común en este tipo de situaciones que aumente la tasa de criminalidad, y durante el huracán Milton hubo estafas y también saqueos, donde 58 personas fueron detenidas por ofrecer servicios de reconstrucción que eran inexistentes. Afortunadamente también hay una mayor solidaridad, y por esto algunas organizaciones como la CTV ofrecieron 500.000 comidas y agua potable para los que lo necesitaban. Creemos que esto en cierto modo ejemplifica la economía moral del pasar, ya que la sociedad actúa ante una situación en la que el Estado no tiene el voto de intervenir. Además, creemos que es muy alarmante que más de la mitad de las llamadas que recibió la Agencia Federal para no pudieron ser atendidas. Hubo una ruptura de y una de cada 7 personas se quedó sin electricidad. En cuanto a la educación, 1.200 escuelas públicas cerraron antes del huracán, pero las clases solo se suspendieron de 1 a 3 semanas. Y en cuanto a los daños materiales, 1.800 personas perdieron sus hogares y 4.500 sus negocios, por lo que la gente no solo perdió sus bienes, sino también pasaron de estar en un hogar en el que se sentían seguros a también a estar en el paro, ser población desplazada o a ser gente sin techo. Por esto repercutía directamente en su estado psicológico. Y también queremos darle importancia
a humanizar las cifras, ya que muchas veces las vemos simplemente como números y no como la vida de las personas, que estas personas al fin y al cabo se sentían solas y también tenían cierta incertidumbre, sobre todo temiendo encontrar a sus familiares bajo los escombros. Y además en Estados Unidos muchos hogares están hechos de materiales poco resistentes, por lo cual se deben exigir muchas medidas al gobierno de Estados Unidos para evitar este tipo de situaciones. Aquí hemos mostrado unas imágenes y además 3 ODS que son el número 10, 11 y 13, que creemos que son con los que debemos actuar frente a este tipo de situaciones, y son la reducción de las desigualdades, la creación de comunidades y ciudades sostenibles y, por último, la acción por el clima. Finalmente os voy a hablar sobre los desplazados por el Milton. Para empezar os voy a explicar un poco qué es la población desplazada. Esta se refiere a todas aquellas personas que abandonar sus hogares a causa de conflictos, persecuciones o, como vamos a hablar hoy, desastres naturales. Este fenómeno no solo se refiere a la pérdida de un espacio físico, sino que también a la pérdida de tu entorno, comunidad o incluso en muchos casos la propia identidad de la persona. Y bueno, en el mundo en el que vivimos hoy en día, que cada vez está más afectado por el medio ambiente, los desastres naturales se han convertido en una de las principales causas por las que se da la población desplazada. En el caso del huracán azotó el Golfo de México y el estado de Florida en octubre de 2024, provocando una devastación generalizada que dejó a más de 2 millones de personas sin electricidad, al menos 10 muertos y unas 1.600 personas tuvieron que ser rescatadas por operativos de emergencia. Ante la inminencia del impacto, las autoridades estatales y locales anunciaron evacuaciones preventivas y obligatorias, sobre todo en la costa oeste de Florida, en Sarasota, Tampa Bay y Manasota Key, donde las marejadas abrieron el Milton Pass. También cabe destacar en los que más de 400.000 personas fueron evacuadas de hasta 3 metros de alto. Miles de familias, más concretamente 1,2 millones de personas, tuvieron que abandonar en pocas horas sus hogares y muchas de estas pertenecían a comunidades migrantes y por lo tanto no tenían los recursos necesarios como para transportarse o refugiarse en otro lugar. Para hacer frente a esta emergencia se habilitaron refugios en varios condados en el interior y en el norte de Florida, donde tenían espacios para aquellas personas que necesitasen atención médica. Sin embargo, la magnitud del impacto hizo que los límites de capacidad de los refugios estallasen y por lo tanto mucha cantidad de población tuviese que buscar refugio en casas de familiares o incluso en refugios improvisados en escuelas y en iglesias. El paso del Milton evidencia que los huracanes no solo no solo transforman los territorios, sino que también el tejido humano y social, dejando tras de sí una crisis silenciosa de transformación y reconstrucción. Las consecuencias del desplazamiento fueron múltiples, entre ellas miles de personas perdieron sus hogares y sus pertenencias, además del acceso a los recursos básicos como son el agua, la electricidad o el acceso a la atención médica. Otros perdieron su trabajo y por lo tanto tuvieron que iniciar desde el principio para rehacer sus vidas, y muchos otros, a causa del miedo, la incertidumbre o las pérdidas, desarrollaron trastornos psicológicos. No a todo el mundo afectó el huracán de la misma manera. Por una de las comunidades migrantes, en las que Florida tiene 4,8 millones de migrantes, y estos no pudieron acudir a los centros de recogida por miedo a la deportación, por falta de información en su idioma y por desconfianza en las instituciones. Por eso se considera que estos vivieron el desastre de una manera más vulnerable y que por lo tanto tuvieron un doble desplazamiento físico, ya que perdieron el hogar, como la mayoría de la población, pero también simbólico, los lazos sociales y culturales que tenían, además del trabajo de su vida que habían conseguido al llegar de su país. En este punto creemos necesario analizar el desastre desde la perspectiva de Sisek, el cual decía que no podemos considerar el desastre como un fenómeno natural, sino que como una consecuencia de un sistema económico que genera una
desigualdad en la estructura. Según él, el precio de la economía, según él, la inflación es el precio de la economía global. En otras palabras, mientras los bienes y el dinero circulan libremente, las personas, sobre todo las más vulnerables, se enfrentan a barreras y fronteras. Consideramos que el huracán refleja muy bien esta idea, ya que el desastre no afectó a todos por igual, sino que más fuerte a los que ya venían de situaciones precarias anteriormente. Para concluir, hemos pensado que la mejor opción pues que creemos que no debe quedar aquí o en lo que escuchamos en las noticias, sino que debe realmente llamar nuestra atención y perdurar en el tiempo, así recordando pues todo lo que ha pasado y las personas que han sufrido. Pues lo mismo hemos recogido un poco de datos de todas las dimensiones que hemos tratado, sobre todo relacionadas pues con, por ejemplo, en el caso de la gestión, nos llama mucho la atención y debería llamar mucha atención el hecho de que la gran mayoría de las llamadas que se hicieron a la firma no recibieron una respuesta y por lo tanto muchas de las personas que estaban pasando por durante el huracán no pudieron ser salvadas, a pesar de que sí que había una fuente de información y un número al que llamar en caso de ayuda. Además, es alarmante el hecho de que más de 100 desaparecidos no fueron localizados, no por falta de recursos por parte de la sociedad, sino por falta de búsqueda y por lo tanto no se les encontraron a tiempo. Y esto demuestra que la sociedad tiene que autogestionarse cuando falta ayuda por parte del Estado, y se crearon varios grupos de personas que vivían en zonas que estaban en mejores situaciones para ir a buscar a personas en pueblos y entre los escombros. Además, en relación con la política y con Trump, podemos ver que se hizo una gran crisis política y, al igual que ha pasado con otros, el gobierno, en vez de estar más centrado en el hecho de solucionarlo, se centraba en quién tenía la culpa y por lo tanto no se llegaba a conclusiones ni soluciones. Además, a partir del huracán se ha visto que hay una gran falta de previsión y preferencias, o sea, hay una gran falta de protocolos de previsión y, sobre todo, se han visto cuáles son realmente las preferencias del gobierno y del Estado. Y esto se ve muy relacionado con el muro de México y cómo se destinó mucho dinero hacia el muro. En vez de a lo que estamos sucediendo realmente. Y muchos más datos alarmantes que creemos que son esenciales, y sobre todo una conclusión general. Con el huracán Milton hemos podido ver que una gran cantidad de los desastres naturales no afectan únicamente a todos igual, o sea, no afectan a todos igual. Como políticas, además, las son las más afectadas en estos casos. Las barreras culturales, de las dificultades que se les ponen para poder conseguir ayuda, no únicamente después, sino también durante el huracán. Además de que muchos pierden su identidad debido al cambio, a los cambios que se producen durante el huracán. Y por último, queremos recalcar que esto, como he dicho antes, esto debe perdurar y debe quedar marcado como no solamente con un huracán, sino para la siguiente vez que pase, donde sea, que se pueda solucionar. Y esta es las fuentes que hemos dado.